Hola, ¿cómo están? Soy Araceli Celestino de Inteligencias Múltiples Consultoría y Proyectos. En este video veremos sobre los reportes de incidentes en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Antes, repasemos algunos conceptos. Recordemos que el peligro es toda fuente, situación o acto que puede ocasionar daño. Y el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice y genere daño. Aquí nos da Sunafil algunos ejemplos. Una fuente, la máquina en operación, por ejemplo, que puede generar el riesgo de atrapamiento. La situación, trabajos que requieren realizarse a 3 metros de altura, por ejemplo, que pueden traer el riesgo de caída a distinto nivel. Como acto, un ejemplo que se nos da es usar baldos como base de trabajo, y esto nos lleva a un riesgo de caída a distinto nivel también. Ahora, ¿qué tipos de peligros nosotros tenemos? Los físico-químicos, como realizar trabajos de soldadura en atmósfera explosiva. Los mecánicos, que pueden darse, por ejemplo, en la rotación de poleas engranadas sin guardias de protección. Los químicos, que son, por ejemplo, las partículas de polvo sílice en suspensión. Los psicosociales, por ejemplo, los tiempos prolongados por exceso de trabajo. Los biológicos, aquí nos da el ejemplo de la presencia de vectores como moscas, dengue, etc. Y en lo que estamos inmersos en la actualidad, por la coyuntura actual, estamos inmersos al SARS-CoV-2, que lleva la enfermedad del COVID-19. Otro tipo de peligros son los eléctricos, como los cables energizados en mal estado, los locativos en una misma zona, los pisos en mal estado o desnivelados. Ergonómicos por posturas forzadas, repetitivas, en el levantamiento de peso, por ejemplo. Los físicos, la intensidad de ruidos a mayor de 85 decibeles, ¿no? Los que están en el área gris son los que generalmente nos van a ocasionar accidentes, y las que están en el área roja nos van a traer enfermedades profesionales a largo plazo. Pero aquí vemos que las químicas también pueden producir un accidente de manera inmediata. Cuando nosotros hacemos uso de químicos y nos salta el aviso, por ejemplo, eso va a ser un accidente de manera inmediata. Ahora, ¿cuáles son los niveles de riesgo? Nosotros, de acuerdo a este nivel, lo que hacemos es tomar acción a través de la jerarquía de controles. Son 5, ¿no? Comenzando por la de eliminación, sustitución, los controles de ingeniería, luego vienen los controles administrativos, que son las señalizaciones y advertencias, y por último, recordemos siempre esto, por último, el uso de equipos de protección personal, EPP. En este gráfico que muestra Sunafil en su publicación, vemos unas líneas discontinuas que nos muestran la separación de las barreras duras y las barreras blandas, ¿no? Las barreras duras son las que van a tener un mayor impacto sobre el riesgo. Estas son las de eliminación, sustitución y control de ingeniería. Las barreras blandas, que son, por ejemplo, que vendrían a ser las más fáciles de vulnerar a través de un acto subestándar, vendrían a ser los controles administrativos y el uso de equipo de protección personal. Algunos ejemplos de eliminación, por ejemplo, vendrían a ser retirar aquello que genera peligro. Aquí en este ejemplo vemos el peligro de unos tiburones y el riesgo de que puedan causarle daño a la persona que esté en este área, ¿no? Luego viene la sustitución, que es cambiar por algo menos nocivo, menos dañino que peligro. Viene luego la de control de ingeniería, que es la separación del peligro a través de resguardos o barreras. Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos que estos animalitos están separados por una barrera y ya no pueden lastimar a la persona. Los controles de
los controles administrativos, las señalizaciones, como un cartel de que en esa área hay tiburones, por ejemplo, puede evitar que la persona ingrese, ¿no? Pero puede ser fácilmente vulnerado esto, como ya hemos visto al tocar el tema de las barreras blandas. Y como les decía, por último viene el uso del equipo de protección personal, porque depende de la persona si lo usa o si lo usa correctamente, que va a estar expuesto también al riesgo, ¿no? Entonces, los primeros controles que debemos considerar, van a ser las de barreras duras, que vienen a ser la eliminación, sustitución y los controles de ingeniería, y luego las barreras blandas. Cuando no podamos realizar este tipo de control, utilizaremos las barreras blandas. Aquí, por ejemplo, encontramos distintos peligros. Vamos a evaluar solo 3 como ejemplo. Recuerden esta imagen. Ahora pasemos a las 3 primeras evaluaciones. Esto también es de la publicación emitida por la SUNAFIL. En el punto número 1, como está aquí, encontramos como peligro el líquido derramado en el piso. ¿Cuál va a ser el riesgo? La caída al mismo nivel. ¿Qué medidas de control puedo aplicar? ¿No? Hemos dicho que tenemos que empezar por las barreras duras, por la eliminación. Ese líquido derramado en el piso la podemos eliminar secándola, limpiándola. Luego podemos revisar periódicamente la limpieza del área, ¿no? Para que no vuelva a pasar. Además podemos capacitar en orden y limpieza al lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si esto ha sido en el área de almacén, entonces a las personas que estén en el almacén se les va a capacitar para que no vuelva a ocurrir. Luego de esto, que verificamos que los recipientes detectados en esa zona sean retirados, si son innecesarios, tienen que ser retirados. En el segundo ejemplo encontramos como peligro los trabajos con taladro sin equipo de protección personal y en postura forzada. ¿Qué riesgo encontramos allí? La exposición a proyección de partículas, golpes por caída de taladro también. Las medidas de control que podemos realizar ante esto es la implementación de plataforma de trabajo acorde a la altura requerida por el operador del taladro para que no esté en esa posición forzada. Hay que capacitar al trabajador en la manipulación segura de herramientas de poder o herramientas energizadas y uso de equipo de protección personal como son los lentes, el casco, la careta y los zapatos de seguridad. Recordemos que estos implementos deben ser identificados al realizar la identificación de peligros. Y también tenemos que proporcionar y renovar equipos de protección personal. Recordemos que el equipo de protección personal tiene una vida útil. Podemos pedirle la ficha técnica a nuestros proveedores de equipos de protección personal para ver cada cuánto tiempo yo le puedo cambiar el EPP a los trabajadores. Y de acuerdo a esto voy a llenar mi Cardex. No, si determinado EPP tiene una duración de 6 meses, por ejemplo, en el Cardex tiene que estar registrado que en un año, en el periodo de un año, al trabajador le dimos en ese año 2 veces ese mismo equipo de protección personal. Otro ejemplo lo vemos en el punto 3. Encontramos un cable de taladro enredado. ¿Qué puede ocasionar? Una caída al mismo nivel. Entonces, ¿qué medida de control puedo aplicar? Verificar antes, durante y después del trabajo que el cableado se encuentre en buenas condiciones y evitar que se enrede con el operador. Entonces, para eso, ¿qué debo hacer también? Capacitar en manipulación segura de herramientas de poder. Recordemos que todos los reportes de incidentes, que más adelante vamos a seguir explicando, nos van a ayudar a tener un mejor control sobre los peligros y sobre los riesgos, en base a la estadística, ¿no? Y entonces así vamos a poder determinar nosotros en qué puntos nos tenemos que centrar más. A ver, vamos a ver aquí
los riesgos críticos que hay en el área. Como este video ha sido preparado para una empresa agrícola, vamos a tomar los riesgos críticos de ese sector. El uso de maquinaria, equipo y herramientas manuales, eso vendría a ser uno de nuestros riesgos críticos, porque en campo ¿qué utilizamos? Utilizamos el tractor y los implementos, ¿no? Que puede ser una segadora, por ejemplo. Tenemos exposición a ruido, sí, cuando estamos en el área de máquinas, por ejemplo, o en el área de mantenimiento, donde van a tener las máquinas para cortar metal, por ejemplo, allí vamos a tener exposición a ruidos. En temas de ergonomía y posturas forzadas, el mismo labor de campo tiene este tipo de riesgos, ¿no? Cuando se realiza la plantación, cuando realizan cosecha, por ejemplo, uno está en una postura forzada. Y cuando carga peso también debemos tener en cuenta el peso adecuado que debe cargar cada persona y una tabla por género incluso. Otro riesgo crítico es la exposición a temperaturas extremas, que viene a ser el frío extremo o el calor extremo, ¿no? En el caso de una empresa agrícola que esté en la costa, por ejemplo, vamos a tener la exposición a temperaturas altas. Ante este riesgo crítico, por ejemplo, nosotros le podemos vender un EPP adecuado, como vemos en el dibujo, tienen sombreros que les protege del sol. Aparte de eso, se les brinda bloqueador solar también. Y debe haber en distintos puntos del campo agua para que se puedan hidratar las personas. A propósito de eso, estos puntos de hidratación donde vamos a tener el agua deben tener varios vasos para que puedan ser utilizados por los trabajadores, no pueden hacer uso de un mismo vaso, por ejemplo. Hay que tener en cuenta eso también. Otro riesgo crítico es la inhalación, contacto con la piel e ingestión de sustancias tóxicas cuando se realiza fumigación y cuando se realizan otras actividades haciendo uso de materiales químicos, ¿no? Los agroquímicos, que vendría a ser en este caso. Entonces, un incidente laboral es aquel acontecimiento no deseado que bajo otras circunstancias pudo haber resultado en daño físico, lesión, enfermedad o daño a la propiedad. Y un accidente laboral se va a entender como aquel daño que le sucede al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del empleador, ¿no? En las zonas de trabajo. Es necesario que los reportemos, como les decía, es importante reportar porque eso, al registrarlo, va a ser parte de la estadística de la empresa para poder tomar mejores decisiones de qué debo hacer para controlar y mitigar los riesgos que hay en mi empresa. Cada empresa tiene riesgos, tiene peligros y riesgos distintos, así sean del mismo sector. Entonces no podemos simplemente copiar y pegar, por ejemplo, un IPRC de línea base. ¿Por qué? Porque difiere de cada empresa, difiere de cada sector al que pertenezca. Entonces el trabajador que detecta un incidente debe comunicarlo de forma inmediata al área responsable de registrar y gestionar los reportes de incidentes laborales. Entonces es importante que al elaborar todo el sistema de gestión de seguridad se determine quién va a ser el responsable del registro de estos incidentes. Ahora bien, la persona responsable va a registrar esta información en un formulario de registro de incidentes y gestionar con las instancias pertinentes la implementación de medidas preventivas y correctivas pertinentes. Este es un formato de reporte de incidente. Entonces, para que sea parte de nuestra documentación, le colocamos un código. En este caso es el F-AGS-SSO-009.00, versión 1, por ejemplo, y la fecha en que hemos
elaborado esta herramienta de gestión, ¿no? En este caso, en el ejemplo, está el 15 de noviembre de 2019 y se tiene el nombre de la herramienta de gestión, que en este caso viene a ser reporte de incidente. Ahí vemos que hay un área donde se tiene que registrar quién es el reportante, qué cargo tiene, a qué área pertenece, en qué lugar se dio el incidente que está reportando, la fecha, la hora y su firma. También tenemos que calificar si esto ha sido con un potencial de pérdida alto, medio o bajo. Se marcará entonces, ¿no? Allí vemos el cuadro rojo para un potencial de pérdida alto, el amarillo para un potencial de pérdida medio y el verde para un potencial de pérdida de nivel bajo. Hay que registrar también si esto ha sido un incidente, si ha sido un acto subestándar, si ha sido una condición subestándar. Y luego viene la descripción, ¿no? Lo que se ha visto. Por ejemplo, podemos poner que un equipo, digamos un tractor, está en malas condiciones, necesita un cambio de llantas, por ejemplo. Ya ponemos eso allí. ¿Qué acción correctiva se debe tomar? La acción correctiva pues será cambiarle las llantas, por ejemplo. Y también debe firmar el responsable de la acción correctiva, ¿no? El reportante, la persona que vio, tiene que reportar al área responsable, pondrá su nombre y apellido, pondrá el cargo de esa persona responsable del área, en este caso podría ser el área de mantenimiento, y la firma de esa persona, ¿no? De responsable de mantenimiento. ¿Para qué? Para que haya un compromiso de que ha recibido el reporte de incidente y pueda tomarse la acción correctiva pertinente. Los reportes de incidentes pueden tener acciones correctivas, por ejemplo, en niveles de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Hay que recordar eso también. Algunos reportes de incidentes se pueden levantar de manera inmediata, el mismo día. Otras requerirán un poco más de tiempo, ¿no? A medida que vaya creciendo el nivel de reporte de incidente, va a ir incrementando también el plazo de levantamiento. También había por aquí el código, ¿no? El código del incidente, que va a variar de acuerdo a cada empresa. Por ejemplo, aquí le podemos poner, esto puede variar, lo podemos cambiar en cualquier momento. Aquí tenemos como código 1 la caída de personas, código 2 caída de objetos, el código 3 desprendimientos de rocas, el 4 choques contra o golpes por objetos durante el carguillo y descarga de materiales. Ya, todo esto es de acuerdo a los riesgos y peligros que se hayan identificado en todas las áreas de la empresa, en todas las actividades que se realizan en la empresa. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos un reporte? La persona que ve el incidente reporta, ¿no? Como les mencionaba en el ejemplo de que sea la necesidad de mantenimiento de un equipo, en este caso un tractor, lo reporta al área responsable. Aquí tiene que tomar la jerarquía de control, ¿no? Puede ser eliminación, sustitución, un control de ingeniería, un control administrativo o un uso de PP. Vamos a ver. Bueno, en el uso de PP, eso sí los tenemos de manera constante, porque cuando el operador va a hacer uso del equipo tiene que estar con su EPP. Ahora bien, respecto al reporte que se ha realizado, si es de un grado mayor, probablemente el área de mantenimiento tome la acción correctiva de que solicitar la baja de este equipo, o puede sustituirlo. Tal vez tenemos otro equipo, otro tractor, por ejemplo, que va a ser utilizado mientras el otro esté inoperativo.
El control de ingeniería es el mismo mantenimiento que se le va a dar el equipo. El control administrativo y la señalización, ¿no? Poner un aviso de equipo inoperativo en el tractor hasta que se repare y no pueda ser utilizado por ningún operador. Y luego viene el DPP, que les decía, eso sí es de manera constante, porque el operador debe estar con el EPP al momento de manipular el equipo. Lo mismo, cuando y el mecánico a reparar también tiene que estar con su EPP. Entonces, una vez tomada la acción correctiva basada en la jerarquía de control, ya se puede continuar con la actividad y estaríamos en un orden de realizar actos o tener condiciones seguras. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no reporto el incidente? ¿No? El operador puede utilizar el equipo y accidentarse. Eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa si yo reporto, pero el área responsable no toma ninguna acción? Igual podemos llegar a tener un incidente o tener un accidente generándose. ¿Por qué? Por un acto o una condición insegura. Aquí podría ser en acto por el tema de que el responsable no tomó la acción, y la condición porque el equipo está en malas condiciones antes de la operación. Entonces es importante que capacitemos a las personas de operaciones, por ejemplo, al personal de campo, cómo van a hacer su reporte adecuadamente, y que capacitemos a las líneas de mando, a las jefaturas, en cómo van a hacer el levantamiento de los reportes de incidentes y la importancia sobre todo de registrar estos incidentes para que tengamos registro estadístico de los incidentes que hemos ido teniendo, los accidentes que hemos ido teniendo, por un lado para presentar a los entes pertinentes, por ejemplo SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, etcétera. Y por el otro lado está por un tema de cuidar al trabajador y evitar que suceda un accidente. Entonces recordemos, reportar implica la colaboración de todas las personas en la organización en distintos niveles. La toma de acción va a depender mucho de las líneas de mando, de las jefaturas y sobre todo de gerencia, ¿no? El nivel directivo. ¿Por qué? Porque si no tenemos un compromiso del área de gerencia, aunque se lleve un buen sistema de gestión de seguridad, vamos a tener serias dificultades. ¿Por qué? Porque no le van a dar el presupuesto adecuado, por ejemplo, para realizar los mantenimientos preventivos en los plazos pertinentes, o de levantar de manera inmediata el mantenimiento de este equipo. Entonces los reportes de incidentes nos van a ser muy útiles y tenemos que preparar a todas las personas para que lo puedan hacer sin sentir que hacer un reporte de incidente es por perjudicar a otra persona que cometió un acto subestándar, por ejemplo, o para evitar ser sancionados porque tenían un equipo en malas condiciones, por ejemplo. Entonces es importante que exista un compromiso de parte de gerencia y se comunique adecuadamente a todas las áreas de la organización.